En los ojos, tienen sueño. Acá los de la primera fila. Sí, dice. Uy, Dios mío, yo que habría calculado una... Sí, hora y media el sermón, voy a tener que acortar. Ante todo, felicidades, una vez más, estamos aquí para celebrar a San Martín de Porres. Saben, y no es para centrar en mí, porque la fiesta es de ustedes, pero también nuestra, que también soy fraile dominico como lo ha sido San Martín de Porres. He vivido siempre, hasta que me mandó el Papa Francisco venir a Bahía Blanca, en un convento, como San Martín de Porres. He querido ser bueno, como San Martín de Porres. No me ha salido, a diferencia de San Martín de Porres. Pero bueno, estamos acá para que nos ayudemos mutuamente. Fíjense que este año es un año muy especial. Seguramente no se les pasó. Dice el padre Juan que no es bueno para las fechas, cuando le tomaban historia, pero este año se cumplen 60 años de la canonización. El 6 de mayo, 60 años de la canonización. Y quería Juan XXIII, santo, los santos canonizan a santos, por supuesto lo canonizó antes de que fuera santo, ¿no? Y a Juan XXIII lo canonizó Francisco, así que se va creando una familiaridad. Juan XXIII quería hacer un signo claro porque en ese mismo año, pero en el mes de octubre, iniciaba el Concilio Vaticano II. Hemos cumplido el 11 de octubre 60 años del inicio. Y cuando el Papa Francisco canonizó a Juan XXIII, San Juan XXIII, también le puso una fecha para celebrar. ¿Saben cuál es? El 11 de octubre, el día que inició el concilio. Fíjense qué trenza, la santidad crea familiaridad. Uy, no, Georgia llora y pensaba hablar 1 hora y media. No importa. Es el único que dice la verdad, ya está cansada del sermón. Así que es interesante todo esto. Y luego, no es que quiero ser autorreferencial, pero es imposible evitarlo, no lo autorreferencial, sino la vida de Martín. Cuando hice la primera comunión, allá lejos de hace tiempo, más o menos, bueno, no importa, si no me van a adivinar la edad. Vieron que hacen regalitos, qué sé yo, y me regalaron una vida de San Martín de Porres, así que yo tenía 8 años y ya me puse a leerla. No era una vida así complicada, era incluso con figuritas, de manera que uno veía, ¿no? Así que, y como otra providencial coincidencia, recién le decía al padre Juan, que gracias a Dios esto no se acordaba, hace 7 años, un día 3 de noviembre del año 2015, se anunció que el Papa me mandaba para Bahía Blanca. Y no es que yo le dije, che, Papa, poneme el día de San Martín de Porres. Así fue como se dieron las cosas. Decía que Juan XXIII quería dar un signo claro antes de iniciar el concilio, unos meses antes. Nosotros hicimos el concilio, ya pasó a 60 años, pero fue un acontecimiento extraordinario. El concilio más grande en la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia, el que llevaba el número 21, concilio ecuménico, es decir, universal. Nunca se habían reunido tantos obispos, eran más de 3000 ahí en la Basílica de San Pedro. ¿Para qué? ¿Para rezar? Sí. ¿Para escuchar? Sí. ¿Para hablar? Sí. ¿Para dialogar? Sí. ¿De qué? ¿Cuál es la misión de la Iglesia? ¿Qué dices, Iglesia, de ti mismo? Toda comunidad cristiana tiene que preguntarse eso. ¿Y cuál es tu misión en el mundo? Porque una comunidad no está rodeada de espejos para mirarse, sino cómo estamos y cuál es nuestra misión en el barrio, en la vida, etc. Y frente a semejante espectáculo, que fue una noticia mundial lleno de periodistas, además la primera vez que invitaban a un concilio como observadores, como testigos, no participantes como los obispos,
a cristianos creyentes, pero de otras iglesias, no católicas, que estuvieron ahí en las 4 sesiones del concilio en el año 62, generalmente 2 meses, 63, 64 y 65, cuando terminó, en diciembre de 1965. Y esto que lo digo como marco por el cual quería la canonización Juan XXIII antes de que comenzara el concilio, como un signo. Un santo de Latinoamérica, de origen afroamericano, sus parientes hacia atrás, sus raíces habían sido esclavos, porque los afroamericanos fueron traídos a América como esclavos. Él no era sacerdote, sino hermano, como Don Sati. Don Sati era salesiano, pero hermano. En los salesianos lo llaman coadjutor, en los dominicos cooperador del ministerio sacerdotal de otros frailes, que también son frailes, pero sacerdotes. Y además era conocido internacionalmente porque San Martín de Porres tenía un don especial en vida, que se comprobó, que se llama bilocación. No como yo que soy 2 veces loco, no es eso, sino que podía estar, dicen del Padre Pío también, en 2 lugares al mismo tiempo, aún muy distantes, donde Dios, testificado. La pregunta que nos hacemos es la misma que se hace Isaías: ¿dónde está, Señor? Al final el Señor dice: aquí estoy. Pero dice aquí estoy cuando amas a Dios y cuando amas al prójimo, cuando haces justicia, cuando cambias esa cara de enojado. Lo dijo más o menos así en la primera lectura: cambiar esa cara, esa mirada. Luego Pablo se pregunta ¿qué significa amar? Y nos regala el himno de la caridad, que es el retrato más bello de Jesús. Podíamos cambiar la palabra amor y poner Jesús, y diríamos: Jesús es paciente, humilde, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo disculpa. El gran problema es sacar la palabra amor, también Jesús, y colocar nuestro nombre. Por ejemplo, vamos a ensayar. Bueno, acá no, porque lo tenían en la fotocopia. Hernán es paciente, Hernán es servicial. No, deja, no importa. Es servicial, Hernán todo lo disculpa, Hernán todo lo cree, todo lo espera. Y ahí Brigitte empieza a ponerse así. A veces sí, a veces no. Se pone como esos muñequitos de auto, hace así. Es difícil. Leemos el texto y al principio nos reímos, pero después cuando lo leemos de vuelta nos da ganas de llorar, porque ese es el retrato que Jesús quiere de vos. No hace alarde, no busca su propio interés. Vale la pena repasarlo en ese sentido, y Pablo dice: ese es el más grande. Fe, esperanza y amor, pero el amor es el más grande. Y en el Evangelio se nos pregunta, Mateo pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande? Lo hacía un tipo para sorprender a Jesús, para a ver si metía la pata. No era por interés genuino, como cuando uno en catequesis le pregunta al catequista: pero entonces, ¿qué es esto? Entonces, ¿qué significa morir en la cruz? Uno lo pregunta no para poner a prueba a la catequista o al catequista, sino para aprender. Aquí no. El Marcos dice cuál es el mandamiento el primero, porque había muchos en la ley de Moisés. Y Lucas lo pone en labios de otro doctor que dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Nosotros diríamos hoy: ¿qué hay que hacer para ir al cielo? ¿Qué hay que hacer para ir al cielo? Cuando canonizó Juan XXIII a Martín de Porres, dijo varias cosas. Se lo puede googlear. Si usted pone Juan XXIII, canonización San Martín de Porres, enseguida aparece el sermón del 6 de mayo de 1962. Es traducido en castellano en la página del Vaticano.
Y él señala el amor al prójimo en un mundo donde hay rencor, revancha, resentimiento, represalia. Me la hiciste, me la vas a pagar. Amor al prójimo. Segundo, una profunda humildad. Humildad significa saber abajarse. Humus es la tierra, saber abajarse, ser humilde, ser humilde. Y tercero, una profunda piedad, es decir, su relación con Dios. La piedad significa cómo me relaciono con Dios. Para comprender esto, ya Pablo nos abrió los ojos. Las virtudes. ¿Qué es una virtud? Miran para arriba, para el techo, a ver si lo encuentran escrito. Virtud es algo bueno que yo hago de ello una buena costumbre. No es que yo hoy fui bueno, entonces vos tenés la virtud de la bondad. No, hoy. Sino una perpetua y constante práctica de algo bueno es virtud. Yo les pregunto, ¿y si es una perpetua y constante práctica de algo malo, cómo se llamará? ¿Ven cómo saben? Virtud no lo sacaron y vicio al toque. Es así. Y generalmente cuando se canoniza a alguien se estudia su vida a ver si ha practicado la virtud. No si un día que era bisiesto hizo una obra de bien, en cambio otro día que había tormenta estaba con cara de... No, es la perpetua y constante práctica de la virtud. No significa que no tuviera pecados o que a veces no hubiera errores. Él mismo se humillaba porque se daba cuenta que humillándose frente a un insulto de la gente, incluso de los propios frailes, que a veces somos así, él decía, le preguntan, ¿pero por qué lo tratás bien? Y porque si yo lo trato bien, suplo la parte que él me trata mal. Nosotros salimos así, me tratás mal, tomá, quiero retruco, quiero vale cuarto. La palabra que usamos es mágica, que te recontra. Resentimiento, rencor. Entonces, fíjense que estas tentaciones las tenemos constantemente. ¿Jesús también fue tentado? ¿Sí o no? Parecen políticos, según a quién. Sí fue tentado. No cayó en la tentación, pero fui tentado, porque la palabra de Dios se ha hecho carne y ha sido uno de nosotros, en todo menos en el pecado, pero eso no significa que no haya sido tentado. ¿Y se acuerdan cuando empieza el tiempo de Cuaresma? Que Jesús fue tentado en la relación con las cosas, en la relación con los demás y en la relación con Dios. En la relación con las cosas, ¿por qué no haces de esas piedras pan? Jesús estaba en el desierto, tenía hambre, pero no quería comer, porque estaba haciendo un retiro antes de comenzar su vida de predicación. ¿Tenía hambre? Sí. ¿Quería comer? No. Nosotros distinguimos eso. A veces no. ¿Tengo hambre? ¿Cómo? No. ¿Tenía hambre? Sí, claro, estaba haciendo ayuno. ¿Quería comer en el sentido de con la voluntad sentía? No. Pero el diablo mete la cola en eso, en hacerte crear una necesidad, no la que tenés legítima, sino otra. Hacer esas piedras pan, llenate los bolsillos de aún lo que no necesitas, acapará. Es la tentación del tener. ¿El mundo actual tiene esa tentación? Sí. ¿El mundo actual cae en esa tentación? También. Vemos que al mismo tiempo que muchos acaparan sin necesidad, otros no tienen nada, de nada, de nada. Y encima se acapara para comprar más armas, para tener más posesiones. Segunda tentación, la tuvo Jesús, él la rechazó con la palabra. El diablo lo subió en una especie de imaginación, ¿no? A lo alto del templo y le dice, tírate, porque está escrito, los ángeles del Señor te atajarán.
eso lo digo en castellano criollo. Es la tentación ya no de meterse las cosas en el bolsillo, sino meterse la gente en el bolsillo. Es la tentación de hacer de toda la vida un show. Si vos no haces un show, si no apareces, no sos nadie. Entonces muchos se pelean para tener sus 2 minutos de gloria en la televisión, la radio, etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Para meterse la gente en el bolsillo, para hacerse, entre comillas, muchas comillas, porque no quiero atacar a nadie, famoso. Es la tentación de poseer a las personas. Jesús rechazó esa tentación. La tercera tentación es el poder. Significa adorar como si fuese Dios a quien no es Dios. ¿Y quién no es Dios? Solo Dios es Dios. Cuando yo endioso algo o alguien y lo adoro como Dios, no me refiero a la madre que le da un beso al chico, ahí te adoro, sino con carácter divino, o yo pretendo que alguien, ser normal, sea Dios, más alto lo pongo en la hornacina, cuando me falla, más pelota se hace. Porque yo lo subí allá arriba y después me desilusiono, porque me ilusioné, se hicieron añicos mis expectativas, porque puse todo en esa persona como si fuera Dios. Le exijo que sea Dios. Y el diablo le dice, adorame. Tener, poseer, poder. Y ahora se entiende esto que San Pablo habla, y también lo habla el libro de Isaías, las virtudes teologales. Ya dijimos lo que es una virtud. Es la práctica asidua, constante de algo bueno. Eso crea como un hábito bueno. No el hábito del fraile, sino un hábito significa una conducta repetida, que puede ser mala, vicio, un hábito malo, o bueno, virtud. Pero ¿a ustedes les parece que el ser humano, así como somos, nos equivocamos, cometemos errores y a veces del error pasamos al pecado? Un error no significa pecado de por sí, salvo que yo haya querido cometerlo al propósito. ¿Se puede decir entonces que con nuestras propias virtudes, las propias que nosotros practicamos, podemos llegar a ser santos como Dios? Porque el Evangelio dice, sean santos como Dios es santo. ¿Podemos o no podemos? No. Rápido, la señora tiene práctica de la virtud y se da cuenta que no. Por nuestras propias fuerzas, es lo que ha querido decir, no podemos. No digo que sea malo, pero no podemos. Cuando nos la creemos, entonces pensamos que somos como dioses y más alto nos creemos, más bajo caemos. Entonces Dios, ya en el bautismo, nos regala aquello que nos asemeja a Él. La fe, la esperanza y el amor. La fe en Él, la esperanza en Él, solo en Él, no en las cosas, y el amor a Él y a todos los demás por amor a Él. Y se llaman teologales. Teologales porque Dios mismo las pone como una semilla en tu alma y tu corazón. ¿Y cómo crecen esas virtudes? Los sacramentos. Se están preparando, me imagino, ya hicieron la primera comunión, ¿o cuándo la van a hacer? ¿Ya tomaron la primera comunión acá en la capilla? El sábado 12, algunas van a tomarlo. Entonces, los sacramentos, no la primera y última, sino la primera de la comunión, que espero sea dominical, siempre al menos, la confirmación, los sacramentos del matrimonio, la oración, la lectura de la palabra de Dios, todo eso me hace crecer. Y estoy describiendo a San Martín de Porres, el rezo del rosario, él tenía una devoción muy grande a la Eucaristía y a la Virgen. La esperanza nos permite descubrir los bienes que no pasan, los otros pasan. Decimos en criollo, la mortaja no tiene, ¿cómo saben, que se murieron?
no tiene bolsillo. El Papa suele decir, nunca vi ¿cómo se dice cuando van? Un cortejo fúnebre con una caja de caudales atrás. No. Es la caja de caudales la que tenés que pagar a la pompa fúnebre, pero no. Pongan su corazón en los bienes que no perecen, los del cielo. Y esta esperanza nos relaciona con el futuro. Vivir hoy con esperanza significa darle una dirección al futuro. Luego dije hoy. El amor nos relaciona con el hoy. El amor significa servicio, darse, entregarse, como decía Jesús de sí mismo. Yo no vine a ser servido, sino a... Saben todo acá, voy a reducir a 1 hora nomás. Servir. ¿Y qué dice la Virgen de sí misma? Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Si se la saben todo, entonces ya tenemos que canonizarlo a ustedes. Hay que esperar la fecha de la muerte y vamos adelante. El amor. El amor nos mete como el arado en la tierra en el hoy. Yo no te puedo decir si me preguntás, ¿me querés? Y el año pasado te quise. No, ¿me querés? Bueno, el año que viene, si Dios quiere, te voy a querer. No. ¿Qué esposa o esposo cuando le dice a su esposo o esposa, ¿me querés? Se contenta con el día, y hace 3 años te quería. Se ve que te ha pasado. Sí, teneme paciencia que dentro de 5 años, cuando cobre el aguinaldo, te voy a querer. No. Y luego la fe. La fe nos relaciona especialmente al pasado, porque la fe significa creer en el paso de Dios por mi vida. Y si a eso sumo la esperanza, significa que Dios me sigue esperando. Y así tengo el pasado, el presente y el futuro. Y eso es la vida del santo. En la fe, en el amor, en la esperanza. Y como era religioso, hizo voto, con B corta, voto de vivir esta vida. En el bautismo ya está este mandato del Señor, sean santos. Pero la vida religiosa le ayudó con sus votos a vivir esto y en su práctica cotidiana, no de vez en cuando, ni los años bisiestos, ni los feriados puentes, sino todos los días, los votos que le ayudaron a vivir estas virtudes teologales. La esperanza, que decía, está relacionada con los bienes, pero los bienes que no perecen, los del cielo, la pudo vivir por su voto de pobreza. Es decir, renunciar a los bienes superfluos, vivir solo esperando los bienes del futuro. Eso no significa que dejaba de comer, pero se preocupaba de que todos tuvieran que comer. El voto de castidad significa no pretender poseer a las personas. No es solo no tener relaciones, sino no pretender poseer a las personas, meterlas en el bolsillo. Porque el amor, dice San Pablo, no es posesivo, sino ofrenda, darse, oblativo. Cuando San Pablo les dice, cuando eran chicos, pensaban como chicos, sentían como chicos, porque el chico, cuando es chico, mío, los hermanos son celosos, es una etapa. Cuando maduramos nos damos cuenta que amor es darse y no apropiarse. Y eso es la castidad. Y también los votos, el voto de obediencia, le ayudó a escuchar la voz de Dios. Y eso es la fe. Escuchar la voz de Dios, el paso de Dios por la propia vida. La obediencia es la escucha. Ahora se entiende cuando empiece la cuaresma cuáles son las prácticas cuaresmales que se van enganchando en cada una de las 3 dimensiones. El ayuno es privarse de algo que es lícito, pero para poder darlo a los pobres, no para la dieta de verano y a ver si me entra el traje de baño. No digo que eso esté mal, pero digamos, el ayuno como práctica religiosa es eso. Me privo algo que es lícito y aún bueno, porque si me privo algo que es malo, estoy obligado a eso. La limosna
me relaciona no con las cosas, sino eso que yo me privo y que no lo gasto, lo doy a quien lo necesita. Y la oración es lo que me relaciona con Dios para obedecer a Dios y escucharlo. Entonces, ahí entiendo y termino cómo este es un santo de la misericordia y de la compasión. ¿De qué misericordia? Y la misericordia en la Biblia significa todo sentimiento bueno. Todo sentimiento bueno, la amistad, la bondad, ya es amor misericordioso. También en la Biblia, misericordia es el que se inclina sobre, como el buen samaritano, se inclina sobre aquel que está necesitado. Un amor misericordioso. Y finalmente, misericordia en la Biblia significa entrañas maternas. Isaías, en un texto un poco antes del que leímos, dice: ¿puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Pregunta. Y no debería, y sin embargo vemos a veces: pues aunque tu madre se olvidase de ti, yo, dice el Señor, jamás te olvidaré. Tengo entrañas maternas de amor. Y digo de compasión porque el corazón de un santo es cordial. ¿Qué significa cordial? Que es un amor que busca, un corazón que busca el corazón del otro. El corazón llama a la puerta al corazón del otro, en el sentido de la santidad. Un corazón compasivo es un corazón fuerte. Por eso digo, un corazón con coraje. Esas palabras que acabo de decir, cordial, coraje, son familia de palabras de que viene de corazón, cor cordis. Un corazón compasivo es un corazón que vive la cordura. ¿Y qué es la cordura? La sensatez. Sabe para dónde se debe caminar y para dónde no. Un corazón de santo es un corazón que busca la concordia, que es el amor con el otro a Dios. El Señor nos regala en esta Eucaristía ese deseo de santidad y lo que Dios trabajó en el corazón de nuestro hermano Negrito. Eucaristía tiene dos memorias que van una junto a la otra. La del culto, Jesús dice: tomen y coman, etc. Hagan esto en memoria mía. Pero en el Evangelio de Juan empieza la última cena con otra cosa. ¿Qué hizo? Lavó los pies de los discípulos. Si yo, a quien llaman maestro y lo soy, le lavo los pies unos a otros, hagan esto siempre entre ustedes. Y aquí estamos aprendiendo a entregar nuestra vida, cuerpo entregado, sangre derramada, como Martín, y eso que no era sacerdote, y a servir, lavar los pies de los demás, especialmente los más pobres, los sencillos. Feliz fiesta.